¿Qué tal? ¿Cómo están, empresarios? Bienvenidos a esta tercera parte de la práctica contable. Yo creo que ya sería la última hoja de Excel que vamos a hacer respecto a esta práctica contable para seguir con otros temas. Anteriormente, nosotros en la práctica contable 2 realizamos hasta el asiento número 7. Vamos a copiar la hoja y nos vamos a llevar a la tercera parte con el objetivo de que podamos llevar un control sobre cada una de las clases que nosotros estamos realizando. Si tú estás realizando esta práctica en Excel, pues no es necesario que realices primera, segunda y tercera parte, y nada más necesitas una sola hoja para poder realizar esta práctica contable. Como había mencionado, habíamos realizado asientos o el esquema de mayor, asientos en esquema de mayor, y habíamos hecho 7 asientos. Vamos a recordar un poco. En el asiento 1 se crea la empresa que se dedica a la comercialización de los muebles. En el asiento 2 se compra un terreno con un valor de 10 millones. En el asiento 3 se compra una camioneta de reparto. En el asiento 4 se crea la caja chica. En el asiento 5 se compran 10 salas. Recuerden que en el asiento 1 se menciona que nos dedicamos a la comercialización de muebles, y estas 10 salas sirven con el objetivo de poderlo comercializar. En el asiento 6 se crea una reserva. En el asiento 7 se crea un crédito bancario, se obtiene un crédito bancario. Si ustedes tienen dudas de cómo llegamos hasta este asiento número 7, los invito a que puedan ver la práctica contable primera parte y segunda parte. Bien, vamos a realizar otro asiento. En el asiento número 8 vamos a considerar que un socio realiza una aportación. Entonces, se recibe más bien, porque es la empresa, se recibe una aportación de un socio por la cantidad de, vamos a hablar, 900,000 pesos, para que en la siguiente asamblea general de socios se pudiere aprobar la aportación. Se recibe un SPEI. Bien, ahí está. Lo que nosotros queremos realizar en este asiento, en el asiento número 8, es que uno de los socios desea aportar la cantidad de 900,000, para que en la futura asamblea general de socios se pueda discutir, se pueda aprobar si esa aportación realizada por el socio se recibe para la compra de acciones, o en su caso se pudiera rechazar. Y entonces el socio realiza un SPEI para poder dar los 900,000 pesos a la empresa. Aquí hay que distinguir algo que es muy importante. Vamos al estudio de las cuentas. Aquí en capital contable, nosotros habíamos mencionado en capital social, vean, dice: en esta cuenta se registran las operaciones, aquí se lo voy a señalar, en esta cuenta se registran las operaciones de las aportaciones realizadas por los socios a la empresa. ¿Sí? Aquí posiblemente hay que poner una anotación. En la compra de acciones. ¿Sí? Ahora, aquí nosotros tenemos otra cuenta. Esta cuenta se llama
Aportaciones para futuros aumentos de capital. Aquí está. ¿Qué diferencia existe entre capital social y aportaciones para futuros aumentos de capital? Es que en el capital social ya se compraron las acciones. Es decir, cuando el socio realiza una aportación, ya sea en dinero, en bienes, en derechos, realiza una aportación, la empresa le entrega la propiedad de las acciones a este accionista. En el caso de las aportaciones para futuros aumentos de capital, eso no sucede. El socio aporta el dinero y la asamblea general, cuando se reúna, tomará la decisión de si se recibe ese dinero para la compra de acciones o en su caso se pudiera rechazar. Esa es la diferencia. Entonces prácticamente vamos a copiarla. Es lo mismo, pero vean, aquí nos dice: en esta cuenta se registran las operaciones de las aportaciones realizadas por los socios a la empresa. Y aquí es que no forma parte de la compra de acciones, que no forma parte. Es más, aquí se los voy a poner en mayúsculas, que no forma parte en la compra de acciones. Entonces vamos a darle un poquito de color. Creo que fue este color, ahí está. Entonces la cuenta que nosotros vamos a utilizar es aportaciones para futuros aumentos de capital. Vamos a la práctica contable. Entonces eso sería en el asiento 8. ¿Se acuerdan que nosotros aquí habíamos estado trabajando en registrar por cada uno de los asientos cuánto se registró en el debe, es decir, en el lado izquierdo, y cuánto se registró en el haber, es decir, en el lado derecho del esquema de mayor? Y la diferencia siempre debe ser 0 para que podamos tener se pueda cumplir la teoría de la partida doble o la dualidad económica. Y aquí hemos estado trabajando cada uno de los asientos que se necesita pues una explicación mayor para saber de dónde salen los datos. En este caso no creo que sea necesario. ¿Por qué? Porque en este caso nada más se reciben 900,000 pesos y se realizó mediante un SPEI. Anteriormente nosotros hemos trabajado respecto al SPEI. Vean, en el asiento 1 habíamos mencionado sobre el SPEI, y por ejemplo acá hay otro. En el asiento 6 habíamos trabajado con el SPEI. Entonces acuérdense que el SPEI es una transferencia electrónica de fondos de un banco a otro. Entonces vamos a abrir la cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital. Y es una cuenta de capital contable. Esta cuenta de aportación para futuros aumentos de capital, al ser de capital contable, aumenta ¿de qué lado? ¿Se acuerdan? Vamos a las reglas del cargo y el abono. Estamos hablando de un capital contable. Aquí están. Se incrementa, se aumenta del lado derecho del esquema de mayor y disminuye del lado izquierdo del esquema de mayor. Entonces vamos a nuestra práctica. En este caso aumenta la aportación que realiza un socio para que en la futura asamblea general de accionistas se apruebe o no la compra de acciones, o se disminuye esa aportación. ¿Qué es lo que está haciendo el socio? Pues está aportando, por lo tanto aumenta su aportación. ¿Por qué cantidad? Por 900,000 pesos. Ahí está. ¿Qué asiento estamos trabajando? Pues es el asiento número 8. Aquí está, asiento 8. Entonces aquí nosotros marcamos que este es el asiento 8. La empresa recibe el dinero mediante bancos. Entonces con el asiento 8, los 900,000 pesos lo recibe el banco. Ahí está. ¿Por qué lo pusimos del lado izquierdo? Recuerden que bancos es una cuenta de activo circulante.
Y de acuerdo a las reglas del cargo y el abono, los activos aumentan del lado izquierdo y disminuyen del lado derecho. Nosotros estamos realizando la anotación del lado izquierdo porque hay un incremento en el dinero que tiene la empresa. Vean, está recibiendo el dinero la empresa, entonces hay un incremento. ¿Sí? Vamos a ver nuestro registro aquí. ¿Cuánto cargamos? 900,000. Ahí está, del lado izquierdo. Del lado derecho, ¿cuánto abonamos? Pues en aportaciones para futuros aumentos de capital fueron 900,000. La diferencia es 0. Vean, la diferencia, aquí estamos, la diferencia es 0. Es decir, se cumple la teoría de la partida doble. Existe dualidad económica. Bien, vamos a realizar otro asiento. En el asiento número 9. Son asientos sencillos en esta ocasión. Se renta una oficina por la cantidad de, vamos a considerar, 20,000 pesos más IVA al mes. ¿Sí? Se deja en garantía 3 meses de renta y se paga la renta del mes actual, del mes que inicia, y se expide el cheque. Ahí está. Entonces, en el asiento 9, vamos a ver cómo quedó. Dice, se renta una oficina por la cantidad de 20,000 pesos más IVA al mes. Se deja en garantía 3 meses de renta y se paga la renta del mes que inicia. Se expide cheque. Vamos a nuestras hojas de trabajo, que es el asiento 9. Asiento 9. Y entonces vamos a analizarlo. ¿Cuánto se cobra de renta? ¿De cuánto es la renta? La renta es de 20,000, ¿no? 20,000 pesos. Ahora, nosotros vamos a dejar en garantía 3 meses. Entonces va a ser garantía 3 meses. Entonces serían los 20,000 más, perdón, por los 3 meses. Serían 60,000. Aquí todavía no estamos hablando del impuesto al valor agregado. Entonces el total pagado, total de renta y garantía, pues es la sumatoria de estos dos, de 20,000 más 60,000. ¿Por qué es la suma de estos dos? Porque vamos nuevamente a nuestro asiento número 9 y nos dice, se deja en garantía 3 meses de renta. Por eso es 20,000 por 3, ahí están los 60,000. Y después se paga la renta del mes que inicia, es decir, un mes. Por eso estamos pagando de la garantía 60,000 y de la renta del mes que inicia 20,000. 60,000 más 20,000 nos dan 80,000. Y eso es lo que nosotros estamos pagando de renta. A esta hay que aplicarle el impuesto al valor agregado del 16%. Entonces a los 80,000 lo multiplicamos por el 16%. Y el IVA es de 12,800. El total pagado, total a pagar, o total pagado, serían los 80,000 de la renta y la garantía, más el impuesto al valor agregado respecto a la renta. Vamos a darle un poquito más de forma.
Ahí está. Bien. La renta, ¿dónde la pondríamos? Hay que considerar el momento en que nosotros pagamos la renta. ¿La pagamos anticipadamente al mes que vamos a pagar o la vamos a pagar posteriormente al mes que nosotros ya rentamos? Si nosotros lo pagamos posteriormente a la renta, al tiempo que nosotros vamos a ocupar el inmueble, pues ya serían directamente en gastos. Sin embargo, si nosotros lo vamos a pagar la renta de manera anticipada, sería rentas pagadas por anticipado. Hay que recordar que nosotros no inmediatamente vamos a contabilizar, ¿sí? Nosotros tenemos cierto plazo para que una vez de que se cierra el mes, en este caso que estamos haciendo, nosotros tenemos un cierto plazo para poder contabilizar todo. Entonces, por lo general, este siempre va a ir a gastos, ¿sí? Este siempre va a ir a gastos, por lo general. Para efectos de este ejemplo, lo vamos a dejar en rentas pagadas por anticipado. ¿Por qué? Porque todavía no entramos a el tema de estado de resultados. Eso todavía falta un poco. Pero sí quiero hacer la aclaración de por qué no llevamos esta cantidad a gastos, que en realidad así lo deberíamos de llevar. Entonces, a la hora de que nosotros pagamos la renta y pagamos 3 meses de garantía, se nos crea un derecho. Al ser un derecho, es un activo, pasivo o capital. ¿Se acuerdan? Vamos a ver respecto a la cuenta. No, es más atrás. Aquí están las reglas del cargo y el abono. ¿Dónde están los derechos? El activo es un bien y derecho, entonces estamos hablando de un activo. Vamos a nuestro catálogo de cuentas y debe ser un activo. Ahora tenemos activo circulante y activo no circulante. Y vean, aquí tenemos pagos anticipados. Y dentro de los pagos anticipados, aquí está las rentas pagadas por anticipado. Y entonces aquí se registran las operaciones de pagos anticipados de renta de inmuebles. ¿Sí? Las rentas pagadas por anticipado. Es una cuenta de activo no circulante, perdón, de activo circulante. ¿Por qué? Porque entra dentro del corto plazo. Entonces vámonos a la práctica contable. Y entonces aquí nosotros sabemos que estos 80,000 pesos van a estarse registrando en rentas pagadas por anticipado. Y este IVA va a ser en IVA acreditable. ¿Por qué es en IVA acreditable? Ya habíamos mencionado anteriormente respecto al IVA. Aquí está el IVA acreditable. Ya lo hemos trabajado anteriormente, entonces ya no creo que exista la necesidad. Igual aquí IVA acreditable. No creo que exista la necesidad de que podamos repetir nuevamente el por qué es IVA acreditable. Es una cuenta de activo circulante. Y el total que se pagó fueron 92,800 y ese fue mediante un cheque. Este fue un cheque. Y el cheque, ¿quién nos da la chequera? Pues bancos. Entonces, esas son las cuentas que vamos a registrar. Aquí les voy a poner las cuentas que en realidad deberíamos de estar utilizando. Que esas serían gastos y estas sí serían rentas pagadas por anticipado. Se las voy a poner de un color un poquito más oscuras para que sepan y hago la aclaración de que ahorita no vamos a meternos a la cuestión de gastos. Eso es más adelante, ¿sí? Porque tendríamos que realizar lo que son los ajustes
que es un tema ya del estado de resultados, pero vamos todos con calma para no confundir un tema con el otro, pero o sea, lo vamos a ver. Al igual que aquí, por ejemplo, cuando hablamos de IVA acreditable, aquí hablábamos de IVA acreditable. Si nos vamos al estudio de las cuentas, está el IVA acreditable y el IVA pendiente de acreditar. ¿Por qué no utilicé IVA pendiente de acreditar? Que sí debería haberlo utilizado, porque va a haber una clase especial respecto a IVA, y entonces hasta que veamos bien el tema es como vamos a ir evolucionando la manera en cómo nosotros dominamos la técnica contable. Entonces vamos a seguir. Entonces hay que abrir la cuenta de rentas pagadas por anticipado. Rentas pagadas por anticipado. Es una cuenta de activo circulante. Por lo tanto, ¿de qué lado aumentan los activos? Nos regresamos a las reglas del cargo y el abono. Y los activos aumentan del lado izquierdo y disminuyen del lado derecho. Entonces, cuando nosotros pagamos por anticipado la renta, se nos crea un derecho. El derecho es de ocupar el bien inmueble que nosotros estamos rentando. En este caso, aumenta nuestro derecho de ocupar el bien inmueble o disminuye. Si estamos pagando, pues va a incrementarse. ¿Por qué cantidad? Por 80,000 pesos. ¿Qué asiento estamos haciendo? Asiento 9. Vamos a pagar IVA acreditable por 12,800. Esa cuenta de IVA acreditable ya la habíamos utilizado, hay que buscarla. IVA acreditable, aquí está. Y estamos hablando del asiento 9. Y en este caso vamos a tener la cantidad de 12,800. Vamos a copiarlo. Ahí está, 12,800. Y nosotros expedimos un cheque. Con el asiento 9. ¿Y de qué cantidad fue el cheque? Fue por la cantidad de 92,800. Ahí está, 92,800. El cheque, acuérdense que nos da la institución financiera, un banco, y por lo tanto estamos utilizando bancos. En el estudio de las cuentas, nosotros cuando hablamos de bancos, decimos que en esta cuenta se registran las operaciones que se tienen en una cuenta bancaria dentro de una institución financiera. Y por ser un activo, aumenta los activos del lado izquierdo y disminuyen del lado derecho. Como nosotros estamos pagando, nosotros aquí disminuimos el dinero que tenemos en la cuenta bancaria. Por eso nosotros a la hora de hacer el pago disminuye la cuenta de bancos. Y ahí vamos, 9 asientos. Vamos a hacer el último para ya finalizar con esta práctica. Se otorga un préstamo a un trabajador por la cantidad de 10,000 pesos, bueno, 11,000 pesos. Se realiza una transferencia electrónica de fondos, una TEF, transferencia electrónica de fondos. ¿De dónde hacemos la transferencia electrónica de fondos? Pues del banco, ¿no? Entonces, si nosotros le prestamos dinero a un trabajador, nosotros tenemos el derecho de cobrarle. ¿Dónde se registran los derechos? Vamos nuevamente a la regla del cargo y el abono. Y estamos en el activo. Nuevamente, aquí están los derechos. Por lo tanto, ese es un activo. Es el derecho de cobro. Vámonos al estudio de las cuentas. Y vamos a ver, cuando nosotros prestamos, tenemos el derecho de cobrar. Y aquí están las cuentas por cobrar. ¿Es un cliente? No es de clientes. No firmó un documento.
no es un deudor diverso, porque un deudor diverso es alguien externo, pero aquí lo tenemos, empleados y socios, una cuenta por cobrar de empleados y socios. Entonces aquí mencionamos, en esta cuenta se registra las operaciones de préstamo o deuda o cobro de deuda a favor de la entidad que proviene de un interno, de una persona interna. Todo trabajador o socio es una persona interna. Entonces, ¿qué es un deudor diverso? Habíamos mencionado. Es lo contrario, es lo mismo, sin embargo, aquí nosotros tenemos que en deudores diversos no proviene, aquí le voy a poner que no proviene de un interno, sino de un externo. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una deuda a favor, un crédito que nosotros debemos de cobrar, ya sea que nosotros hicimos un préstamo por cualquier cuestión, si la persona es nuestro trabajador o nuestro socio, ocupamos esta cuenta. Si no es ni trabajador ni socio, es una persona externa, tal vez un cliente, un proveedor, utilizamos esta cuenta. Ahora, no significa que si yo le estoy comprando al proveedor materia prima, voy a utilizar esta cuenta de deudores diversos, sino más bien, si imagínense que el proveedor al llegar a nuestras instalaciones, choca el portón de nuestras instalaciones, de nuestra empresa, y pues lo daña. En este caso, él debe de pagar los daños. ¿Y dónde vamos a poner la deuda que va a tener ese proveedor con nosotros? Pues aquí, en deudores diversos. Es un ejemplo. Entonces vamos a realizar este registro. Y entonces, ¿a quién le otorgamos el préstamo? Pues a un empleado y socio. Empleados y socios. Es una cuenta de activo circulante. Al ser activo circulante, los activos aumentan del lado izquierdo y disminuyen del lado derecho. Nosotros tenemos el derecho de cobrarles porque le estamos prestando. Entonces, en este caso, ¿aumenta nuestro derecho o disminuye nuestro derecho de cobrarles? Aumentaría, ¿no? ¿Por qué cantidad? Por 11,000 pesos, que es lo que nosotros estamos prestando. Y es respecto a la 110. ¿Cómo es que nosotros le dimos el dinero? Pues mediante una transferencia electrónica de fondos. Y eso es de bancos. Bancos es una cuenta de activo circulante, aumenta del lado izquierdo, disminuye del lado derecho. En este caso, ¿aumenta el dinero que tenemos en bancos o disminuye? Si le estamos prestando, pues disminuye. ¿Por qué cantidad? Por 11,000 pesos. Con el asiento 10. Ahí está. Y vamos a encontrar la diferencia para ver si cumple con la teoría de la partida doble. Vean que no hicimos el asiento 9. Se me escapó. Vamos a hacer el asiento 9. En el asiento 9 voy a sumar todos los cargos, todos los izquierdos del asiento número 9. Y tenemos aquí 80,000 más el IVA, ¿no? Aquí está, con el asiento 9. 92,800. Y del lado derecho, en el abono, nada más hicimos un registro en bancos. Y aquí se cumple la teoría de la partida doble. Vean, 92,800 del lado izquierdo en el cargo, 92,800 del lado derecho en el abono. Y la diferencia es 0. Se cumple la teoría de la partida doble. Y con el asiento 10, pues tenemos los cargos, que es empleados y socios, por 11,000 pesos. Y vamos a tener
un abono de 11,000 pesos. Y ahí está. 11,000 cargo, 11,000 abono. La diferencia es 0 y se cumple la teoría de la partida doble. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, ¿se acuerdan acá en el estudio de las cuentas? No, es en la cuenta. Aquí está. ¿Se acuerdan que nosotros ya terminamos de realizar el registro, como está pasando en el caso de la práctica? ¿Qué tenemos que hacer? Es saldar las cuentas. Vamos a tener el saldo deudor del lado izquierdo, el saldo acreedor del lado derecho. Acuérdense que aquí habíamos mencionado saldo deudor es del lado izquierdo del esquema de mayor, saldo acreedor del lado derecho del esquema de mayor, y por eso aquí tenemos saldo deudor del lado izquierdo, saldo acreedor del lado derecho. ¿Dónde se pone el saldo final? El saldo final se va a poner debajo de la cantidad de saldo deudor o saldo acreedor que sea mayor. Y entonces aquí en este ejemplo son 2,260 contra 770. ¿Cuál es mayor? Pues 2,260. Entonces debajo de este va a estar el saldo final. ¿Cómo determinamos el saldo final? Una resta. Saldo mayor menos saldo menor y tenemos el saldo final. Vean, pasa lo mismo acá. ¿Dónde se puso el saldo final? Debajo de la cantidad mayor entre el saldo acreedor y el saldo deudor. El saldo acreedor es 2,400 y el saldo deudor es 1,300. ¿Cuál es mayor? Pues 2,400. Entonces, ¿cómo determinamos el saldo final? Es una resta del saldo mayor menos el saldo menor. ¿Cómo determinamos saldo deudor y saldo acreedor? Vean que es la suma de estas cantidades que nosotros realizamos mediante asientos. Aquí están, y aquí nos dice que son 2,260 y es lo mismo que tenemos aquí, 2,260. La suma de estas dos cantidades son 770, que es lo mismo que tenemos aquí. Entonces primero tenemos que sumar cada uno de los cargos, aquí de los cargos, para tener el saldo deudor. Después sumamos cada uno de los abonos para tener el saldo acreedor. Nos fijamos cuál es mayor y ahí es donde vamos a poner el saldo final. Al restarle saldo al saldo mayor, le vamos a restar el saldo menor. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a nuestra práctica. Aquí están nuestros esquemas de mayor. Voy a hacer un poquito más de espacio aquí para poder trabajar respecto a bancos. Insertar hacia abajo. Yo creo que otro más y ya. Insertar hacia abajo. Entonces voy a dibujar ahí está. Vamos a ponerle un poquito más grueso. Ahí está. Bien. Primero les dije, vamos a realizar el saldo deudor, ¿sí? Y para ello vamos a poner una línea. ¿Qué significa esa línea? Significa que ya finalizamos el periodo que estamos contabilizando, en este caso el mes. Ponemos esta línea, ponemos el saldo deudor y vamos a sumar todas las cantidades que nosotros cargamos, que pusimos del lado izquierdo, y en este caso son 28,900,000. Vamos a hacer lo mismo del lado derecho. Vamos a sumar todas las cantidades que tenemos del lado derecho y son 2,589,400, y este es saldo acreedor. Vean que estoy utilizando exactamente en el estudio de las cuentas, no, más para acá, en la cuenta, saldo deudor y saldo acreedor, y vamos a realizar el saldo final. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿28 millones o 2 millones?
lógicamente es 28 millones el mayor, entonces aquí le pertenece el saldo final. ¿Cómo determinamos el saldo final? Primero ponemos una línea y nos dice saldo mayor menos saldo menor, y tenemos un saldo final de 26.310.600 en bancos. Vamos a hacer lo mismo para cada una de las cuentas. Entonces, por un lado tengo el saldo deudor. En este caso no tengo nada, es cero. Es cero, absolutamente. No hay nada. Y por el otro lado tengo los 20 millones. ¿Cómo se llama este lado? Saldo acreedor. ¿Cuál es mayor, 20 millones o 0? 20 millones. 20 millones menos 0, 20 millones. Y este es el saldo final. Vamos a realizar lo mismo con terrenos. Tenemos el saldo deudor del lado izquierdo, que serían los 10 millones nada más. Aquí no hay nada, sería 0. Y tengo un saldo acreedor. ¿Cuál es mayor? Pues los 10 millones. 10 millones menos 0. Este es nuestro saldo final. Y así lo voy a realizar por cada una de estas cuentas, ¿sí? Para que ustedes vean cómo lo voy a realizar. Ya voy a meterle velocidad a este video para que creo que ya se comprendió lo que estamos realizando. Todos son saldos deudor, todos ellos desde el lado izquierdo. Entonces todos son saldo deudor y este es un saldo deudor. ¿Qué tenemos en el saldo deudor? Pues nada, es 0. Aquí tenemos 800,000 y este es un saldo acreedor. Por lo tanto, aquí tengo un saldo final de 800,000 menos 0, es 800,000. Aquí tenemos un saldo deudor de 0, un saldo acreedor de 7.200.000 y tenemos un saldo final de 7.200.000. Aquí tengo un saldo deudor de 700,000 pesos, un saldo acreedor de 0 y un saldo final de 700,000 pesos. Y así vamos a repetir en cada uno de los esquemas de mayor. Es importante siempre poner las dos líneas que separan al saldo deudor del saldo final. Aquí tenemos que esta es la suma en saldo acreedor y son 148,800. Aquí la suma pues es de 0, no tenemos absolutamente nada, y el saldo final serían los 148,800. Y lo vamos a realizar prácticamente con todos. Vean que aunque son cantidades muy pequeñas en algunos casos, por ejemplo en caja, en todas hay que realizar los saldos de las cuentas. Son siempre dos líneas. Vean que yo ya estoy poniendo las dos líneas. Siempre del lado izquierdo va a ser el saldo deudor, siempre. Vean aquí, de hecho ya lo estoy poniendo directamente, que todos son saldos deudores. Y del lado izquierdo siempre van a ser el saldo acreedor. Siempre voy a tener saldo acreedor. Bien, aquí en el saldo deudor pues tengo 0, en el saldo acreedor 203 y tengo un saldo final debajo del saldo mayor. Pasa lo mismo acá,
Tengo un saldo deudor en acreedores diversos a largo plazo de 0. Tengo un saldo acreedor de 203,000 y tengo un saldo final. En cajas tengo un saldo de 10,000, un saldo acreedor de 0 y un saldo final por debajo del saldo mayor. En almacén tengo saldo deudor de 150,000, saldo acreedor de 0, un saldo final de 150,000. Aquí yo tengo un saldo deudor de 0, un saldo acreedor de 34,800 y un saldo final por debajo del saldo mayor. Vamos a dibujar los saldos, las líneas de saldo. Hay que poner ambas líneas porque en ocasiones he encontrado ya en la universidad que solamente ponen una línea y eso demuestra una falta de técnica financiera, una falta de técnica contable, porque no ponen por lo general el saldo deudor y el saldo acreedor, ¿sí? Sino simplemente ponen el saldo final. Hay que recordar que hay un postulado básico que es revelación suficiente, y entonces nosotros tenemos que hacer todo ese trabajo para poder demostrar que que nosotros estamos realizando todo el registro de manera adecuada. Entonces vamos a poner todos los saldos, aunque sea de 0, pues hay que poner todos los saldos, saldo deudor y saldo acreedor. Eso ya no importa. Ya es por default el ponerlos. Ahí está. Todos están teniendo sus saldos. Entonces vamos a finalizar. Para ya finalizar esta práctica, tenemos un saldo deudor de 0, un saldo acreedor de 69,600 y un saldo final por debajo del saldo mayor. Aquí tenemos un saldo deudor de 0, un saldo acreedor de 2 millones y por lo tanto un saldo final de 2 millones. Un saldo deudor de 0, un saldo acreedor de 1.500.000 y por lo tanto tenemos un saldo final de 1.500.000. Tenemos un saldo deudor de 0 en acreedores bancarios a largo plazo, un saldo acreedor de 4.500.000 y tenemos nuestro saldo final por debajo del saldo mayor. Y ya por último tenemos empleados y socios con un saldo final de 11,000. Y ya saldamos todas las cuentas que nosotros hemos utilizado, ya las saldamos y ya podemos dar por finalizado esta práctica. De aquí nosotros ya vamos a realizar nuestro primer estado financiero, que es el balance general. Ya estamos preparados para poderlo realizar. Con estas cuentas realizamos 10 asientos, realizamos la diferencia de cada uno de los asientos para ver que no exista diferencia, debe ser 0 para que se cumpla la teoría de la partida doble. Trabajamos nuestros papeles de trabajo, aquí nosotros lo desglosamos, realizamos los esquemas de mayor y saldamos todas las cuentas. Es importante que yo les haya mostrado que estoy saldando todas las cuentas y cómo las saldé, y posiblemente a alguno de ustedes se le haga muy aburrido hacer todo esto,
pero esa es la técnica adecuada de contabilidad. Es la técnica adecuada. Si ustedes nada más ponen una raya y ya ponen el saldo final, ¿sí?, no es bien visto, no es bien visto ya dentro de los aspectos financieros. Imagínense que ustedes le enseñen eso al contralor o a un socio que quiere invertir en su empresa. Da desconfianza el que tengan la contabilidad de esa manera, porque si están teniendo fallas en la técnica contable, pues también pueden tener fallas en los estados financieros, que son los más importantes. Entonces hay que cuidar todo ello, las técnicas. Vamos a seguir avanzando con los temas para llegar a el balance general. Hasta aquí el video del día de hoy. Esta clase se finalizó con la práctica financiera. Les mando un saludo a todos ustedes, empresarios. Hasta luego.